si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Buenas. Hola, muy buenas noches para todos. Otro capítulo de Nación Sabrosa, lastimosamente con otra mala noticia. Muy triste, oiga. Estos días, primero pues obviamente saludarlos a todos ustedes, pero desde aquí mandarle un sentido homenaje y toda nuestra solidaridad a la familia de nuestro gran amigo Juma, que así Juma. se conocía en redes sociales. Que en paz descanse, Una persona Juma. que batalló, yo creo que hacía una posición desde el sector empresarial, un emprendedor, un amigo. Estuve hablando con él hace un par de semanas cuando había salido como tal de su intervención quirúrgica y demás. Todos pensamos que ya salía adelante, pero lastimosamente esta mañana nos informaron de su familia y todos nos enteramos que falleció. Así que a Juma siempre lo recordamos, a su familia toda nuestra solidaridad y desde aquí pues obviamente nuestro sentido pésame. Muy triste lo de Juma Briceño hace un año, casi, en agosto del año pasado estuvimos. Usted sabe que nosotros tenemos un programa que se llama La Ruta Libertad, en donde vamos a entrenar creadores digitales en enfrentar la desinformación que se genera especialmente desde el gobierno de Gustavo Petro. Y en ese programa y en ese entrenamiento que fue en Medellín asistió Juan Manuel, era el nombre de él, ¿verdad? Sí. Jaramillo. Que era una persona que se dedicaba, entre otras, muchas otras cosas, a actividades empresariales, pero también era un creador de contenido. Entonces, pues nada, un sentido pésame para su familia. De verdad que nos va a hacer mucha falta, una persona muy alegre. Sí. Y nada. Un guerrero liberal y además de eso un empresario. Defensor de la empresa. Defensor de la empresa y defensor de la libertad aquí en Colombia y gran crítico de este actual gobierno y pues lo vamos a extrañar mucho. Lo extrañaremos mucho. Y a todos ustedes, pues obviamente gracias por conectarse nuevamente a otro capítulo. No nos gusta iniciar, los últimos han sido, los inicios han sido algo dramáticos, algo tristes, pero pues esto es lo que a veces nos toca vivir. Desde aquí nuevamente también solidaridad y todos mandamos energía a nuestro senador Miguel Uribe, Fuerza Miguel. Y nada, aquí estamos otra vez como familia. Recuerden ustedes siempre los 3 favores que siempre les pedimos. Lo primero, por favor, comenten este programa, denle like, compártanlo, que esa es la forma como ustedes ayudan a crecer a Nación Sabrosa. Y está haciendo un gran trabajo, muy fuerte, por explicarles a ustedes, por hacer oposición, pero también para abrirle los ojos a mucha gente en Colombia. Bueno, Julio, ¿y qué ha pasado Oiga, esta semana? Vio al presidente enruanado hablando de su evento en la Alpujarra, Bueno, ¿verdad? pero es que ayer estaba haciendo frío, entonces Bogotá ayer está Uy, aquí en qué los frío tan congelados. horrible que está haciendo esta Además ya noche. tienen la ruana institucional, ¿no? Con el loguito de la presidencia de la República. Ah, no fregues, mandó Sí, a claro. hacer sí, ruanas. mandó a hacer ruana. Entonces vea El cómo uniforme con justificaba ruana. al presidente Gustavo Petro que se hubiera montado a la tarima con pues varios de los criminales y delincuentes líderes de los famosos combos de Medellín. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Oiga, O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Usted entiende Y eso? el que, Yo y no el que sabía comete eso, un de verdad. delito que está en la cárcel, ¿cómo se llama? El que está en la cárcel y comete un delito es un delincuente. Pero bajo esta teoría, yo lo trinaba también hoy, podríamos decir que en su momento cuando el violador Garavito estaba en la cárcel, entonces según la teoría de Petro no era un delincuente, sino una persona en rehabilitación. Aquí tengo la definición del diccionario. Delincuente, dicho de persona que comete delito. Claro. Pues si comete delito, Eh, así está en la cárcel, pues es un delincuente. sí, o puede o que el tenga- delito desaparece porque se va a la cárcel. Puede que en teoría esté en rehabilitación, claro, cosa que uno duda mucho cuando pues ve las Pero cárceles no, aquí en pero Colombia y ojo, cuando ojo, estamos hablando de estas personas. Ojo porque el que está en rehabilitación es Benedetti. Realmente ellos están en otro programa que realmente rehabilitación es lo que dijo Benedetti que estaba él. Esto Sí, realmente sí, es otro tipo de cosas. No se están rehabilitando, Ajá, sino ajá. ellos se están resocializando, que es Bueno, muy distinto sí, a la es rehabilitación. Y aún Rehabilitación así, lo que eso está es, en haciendo mucha, Benedetti. eso es en la Que no teoría. parece que va bien la rehabilitación de Benedetti, ¿no? A juzgar por las cosas que expresiones. dice. No, nada, bueno, va mal la rehabilitación. Vamos a la rehabilitación, pero eso lo dijo él mismo, que está en rehabilitación. Aquí realmente resocialización, que es De lo que acuerdo. supuestamente busca la Cosa pena. que casi nunca ocurre, a decir verdad, ¿no? No, Y no. menos con este tipo de personas que son Y las básicamente personas que son psicópatas. dueñas de esas cárceles.
cárceles. Además, porque esos son los jefes, son las cabecillas de Pero- los grupos criminales y son dueños Pero también mire de esas que cárceles. esto en el fondo es el mismo mensajito de pagar para no matar, el mismo mensaje de Jóvenes en Paz, en donde usted supuestamente puede traer a algunas personas, darles un incentivo por parte del Estado y ya no son delincuentes, ya no cometen delitos ni demás. De tal punto que no sé si esto no lo hemos comentado acá, pero el sicario que le disparó a nuestro senador Miguel Uribe, pues resultó ser una persona beneficiaria del programa Jóvenes en Paz. Dicen que ha recibido varias mensualidades, varias veces había estado recibiendo las mensualidades y aquí es donde uno se pregunta, oye, ¿acaso este programa, si este muchacho estaba en programa Jóvenes en Paz, que era pagar para no matar, y le estaban pagando, ¿por qué disparó? Ahí es donde uno dice, pues hoy, La ineficacia en la de- teoría este programa no sirve, no funciona. Y ahí Pues está la poco, prueba. ¿no? no está funcionando. Oiga, pero además de eso, alias Vallejo, que es uno de los personajes que estaban en la tarima, fíjese lo que dijo respecto del alcalde de Medellín. Ahí entiendo que la oficina de Fico es ahí mismo en esa plaza, igual Sí, que la estamos de claro. ahí está Andrés gobernación y alcaldía. Entonces, fíjese, mientras le lava la cara a estos personajes, el presidente permite que se suba a tarima, pero no solo eso. Miren las cosas que decía alias Vallejo, que era uno de estos personajes, ahí parado en la tarima al lado del presidente y de buena parte del gobierno nacional. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Consejo de la Ciudad. Ellos y otros grupos de poder no les interesa que la salida a las violencias sea dialogada y civilizada. Pues fíjese, De tretas y mentiras atacando a Federico Gutiérrez. para desinformar y para atacar a los voceros y sus familias. Somos conscientes que aplican la máxima Es unas personas que hacen parte de unos grupos que están La ejerciendo terraza se violencia. llama ya, sobre todo el grupo principal. Exactamente, entonces, pues es muy, digamos, aterrador y comienza uno a preguntarse, y voy a plantear aquí la hipótesis, es que si esto tiene alguna semejanza con lo que ocurre en Venezuela con los famosos colectivos chavistas, que es, digamos, una especie de alianza entre el gobierno Y los y un gobierno criminales. que tiene cada vez más tintes autoritarios y organizaciones criminales. Pues es lo que decía, yo no sé si ustedes veían ese video de quien era la superintendente de las cárceles allá en Venezuela, y ella decía hace unos años, hace 3, 4 años decía, es que todos vamos a salir, todas las personas que están en las cárceles vamos a salir y vamos a tomar los votos y a ganar las elecciones. Es casi que prácticamente lo mismo, ¿cómo se llamaba esto? La alianza de la picota se llamaba. El pacto de la picota, El pacto de la picota. que se hizo en campaña. Exacto. Pero aquí está pasando algo mucho más grave porque ahora lo están haciendo de frente. A mí me parece que el papel de la senadora Isabel Zuleta, además ayer pasaron varias cosas que a mí no me caben en la cabeza. ¿Cómo así que es que unos delincuentes están convocando a una rueda de prensa desde la cárcel? ¿En serio? Y Esa hubo no la rueda vi, de la Licen. prensa ayer Es que desde es la increíble, cárcel me muero y de la la rueda de risa. prensa eran 2 cabecillas delincuenciales, que creo que es de esta banda de los combos de la terraza y demás en Medellín, la senadora Isabel Zuleta sentada en la mitad de los criminales desde la cárcel y mandando mensajes de es que no, que es que a ellos los están persiguiendo y los están estigmatizando. Pues obvio, no es que son Pues, delincuentes. ¿Qué esperaba? Pues Pero además usted de con- eso, aquí comienza a surgir algo y es una alerta que yo quiero aquí hacer Julio y Mateo, porque ustedes se han dado cuenta de todas las denuncias que vienen ahora de la oposición de que les están quitando los esquemas de seguridad. Creo que pues obviamente todo lo que pasó, y hablamos aquí todo un capítulo de la responsabilidad de la UNP con Miguel Uribe, pero también ya dijo Robledo, ya harta gente ha venido diciendo, oiga, aquí la UNP nos está quitando los esquemas de seguridad. Pero Vea. ¿sabe qué pasó el día de ayer? La presidencia le dio 6.142 millones de pesos a la UNP para comprar esquemas y alquilar esquemas para guerrilleros, para delincuentes. Pero Entonces, espérese, vea- guerrilleros no, mire, Carlos Eduardo García Telles de las FARC, Claudia Patricia Rodríguez Moreno del ELN, Robinson González de las disidencias de las FARC, Wesner Yossi Duque, bueno, todos son alias, una cantidad de alias, son como 15 delincuentes que se van a chupar 6.125 millones de pesos en 190 días en esquemas, y uno la pregunta es, oiga,
aquí creo que nos están volteando el tema, ¿no? Creo que O sí, sea, creo que las personas que merecen ser protegidas serían otras, de pronto unas personas menos violentas, no, por pues lo menos. uno va, entonces aquí a los malos, a los delincuentes en la pujarra, los suben a la tarima. Vea cómo, a propósito de eso, vea cómo llegaban escoltadas el video número 3 en la producción, si me lo ponen, cómo llegaban los miembros de, pues los combos de Medellín. Ahí está, vea. No, Fíjese vea cómo eso. entraban Ah, ahí bien, a bien la... Como protegidos. reyes, güey. Sí, pues escoltados por eso que es el SMAT. Yo me niego a cambiar, ¿cómo es que le dicen ahora al SMAT? La Undemo. La el Undemo. La Undemo, pero vea, ahí llegaban escoltaditos los señores de los combos. Y fíjese esta infografía que nos prepararon sobre cuál era el prontuario de las personas que estaban en la tarima. Pues un prontuario, ahí están los delitos, pues secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado, el señor Tom, el señor Douglas, Albert, Pesebre, bueno, en fin, Homicidio, sí, no, desplazamiento. Eso, No uno no sé. sabe ni qué pensar en eso. Sí, Qué miedo, es güey. que son dos cosas Pero, distintas. pero, a pero ver. usted, ¿por qué los estigmatiza, señor Julio? No, no se trata de, no se trata de estigmatizarlos, es que no es, digamos, democráticamente viable que el gobierno tenga una especie, fíjese el escenario cómo se configura, ¿no? Casi una coalición entre el gobierno de Gustavo Petro y estas estructuras para criticar a los mandatarios que fueron electos democráticamente en Medellín y Antioquia, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, ¿es el verdad? Andrés Sí, Julián el Rendón, gobernador. el gobernador de Antioquia, para criticarlos, para decir que básicamente los malos son Los malos son los gobernantes, Fico los que ganaron por y Andrés votación. Julián, y de este lado están los amigos de la paz. Eso es muy peligroso. Más súmele, Briceño, que esto pues, es algo que es difícil de entender y que aterra. ¿Cómo es que esto ocurre 15 días después del atentado en contra de Claro, Miguel eso es un Uribe? mensaje muy fuerte. Además, lo denunció el alcalde Federico Gutiérrez en una de las emisoras el día de ayer, y es que él decía, oiga, nosotros dimos un golpe a una de estas bandas muy fuertes, capturamos a mucha gente, y lo que dice el alcalde Federico Gutiérrez es que la senadora Isabel Zuleta intervino ante la policía y ante los Wow. que lo iban a capturar para que no lo capturaran, para que no se cayera, es que supuestamente este proceso de paz. Es Increíble. decir, Que no mientras- va bien ese proceso de paz. No, pues es que Pues no va. es otro proceso de paz No va, adicional. es que va Fico y Andrés Julián Rendón, que están dedicados en Antioquia y en Medellín, pues a combatir los combos, a literalmente hacer su trabajo como alcalde y gobernador, pues ahora tienen el gran enemigo del presidente, El presidente es que el coge a los primero que ellos les- capturan No, y los suben a una increíble. tarima. Y además un proceso de paz con grupos delincuenciales que justamente su objetivo es económico, y ya hemos entendido justamente cuando vemos que los procesos de paz con el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo son un completo fracaso. Ahora ustedes quieren hacer otro proceso de paz con otras personas que solamente tienen objetivos económicos y que lo que buscan es traquetear, extorsionar, secuestrar, desplazar. Es decir, Digamos, por un favor. argumento de ellos es que la tasa de homicidios en Medellín está muy baja. Pues para los estándares colombianos está como en 11 por cada 100.000 habitantes, lo cual que es es bien como para la lo que mitad es- del promedio del país. Ajá. Ese es, digamos, ellos dicen, no, esto se debe al proceso de paz. Los investigadores, ahorita les voy a mostrar una entrevista con Santiago Tobón, que es uno Ese de es los un que duro, más Santiago Tobón. sabe de este tema criminal en Antioquia. Explican que esto es previo a la, digamos que esta reducción en la, Sí, en se la tasa de venía- homicidio es venía bajando ya. previa a los procesos, eso le tiene un nombre distinto, diálogo sociojurídico, ¿no? Porque cuando habla de proceso de, digamos, es otra de las controversias, es si estos son actores políticos o no lo son. Obviamente no son actores Obvio no políticos, son. son pandillas. Entonces él explica que obedece a pactos que, digamos, que pacificaron los conflictos entre estos grupos, que eso era la principal fuente de violencia y de homicidios, era pues peleas entre los propios combos. El asesinato sicarial. Encontraron un equilibrio, ahorita no es que hayan desaparecido ni mucho menos, siguen ejerciendo control territorial con diferentes delitos, extorsiones, etcétera, pero ya no están haciendo, digamos, no se están matando. Y ese es el origen de esa reducción, no que exista estos diálogos sociojurídicos como Tal les cual. dice el gobierno. Pero hay varias cosas y yo creo que debemos hablar de esto porque otros los argumentos que nos dicen ellos es que nosotros no dijimos nada. Me lo han escrito durante todo el día, me dijo,
Pero es que ¿dónde estaba Briceño cuando estaban subiendo a Mancuso al Congreso? Que eso fue como en el Ajá, 2004, ya. cuando yo tenía Entonces, 12 años de edad. Pero entonces, lo que ellos no entienden es que nosotros rechazamos tanto al Mancuso en el Congreso como al Mancuso ajá. amigo de Petro ahora No, en claro, es eventos en que, tarima, como al Douglas también que- en las tarimas de qué Alpujarra. pena Nosotros que, simplemente no, sí. no aceptamos que Qué ningún pena que delincuente sea fuésemos así. niños o jóvenes. Yo tendría 14 años, 15 años cuando sucedió eso. La verdad no estaba muy enterado de eso. Obviamente que si hubiera pasado hoy, pues diría que paila, porque pues es decir, es un asesino, es un paramilitar, pero creo que deberíamos entonces no hacer ese doble rasero, Claro, no. ¿no? Lo más llamativo es que ellos, para justificar que Petro ande en una tarima con delincuentes, dicen, pero es que otros ya lo hicieron antes. Sí, no, es que Sí, acá ¿qué yo creo que defensa es esa? aparte de que uno no puede justificar un error con otro, evidentemente que haya estado Mancuso y que hayan estado los paramilitares en el Congreso de la República y que muchos de los congresistas de ese Congreso han terminado en la cárcel por el asunto de la parapolítica, cosa que hay que condenar igual, porque eran delincuentes horribles, sanguinarios, similares a estos. Pues de todas maneras, la diferencia grande que hay acá es lo simbólico, creo yo, ¿no? Que haya sido al frente de la oficina de Federico Gutiérrez, que fue su contendiente en las elecciones pasadas, que haya sido 15 días después del atentado contra Miguel Uribe, es aterrador y que sea además en un ambiente en donde todo el mundo está poniendo, bueno, gran parte del país está poniendo en duda, digamos, las intenciones del gobierno que parecen ser autoritarias, ¿no? Entonces, No, pues pues esto obvio. es muy preocupante y que además esto así, a mí sí me preocupa es que no haya ningún mecanismo para simplemente quejarse y quejarse, pero Sí. mecanismos legales para esto, para frenar este tipo de actos, Y que se viene. no hay y por lo tanto vamos a ver un año muy agitado de más de Y estas mientras se cosas. habla de una constituyente, que Y, también es lo... y no las hay porque recordemos que fue este Congreso de la República que por allá el primer año de gobierno de Petro, y nosotros lo advertimos muchas veces, terminó aprobándole la prórroga de la llamada Ley de Orden Público, que es una ley que le da este tipo de herramientas para que ellos abran este tipo de negociaciones. Entonces, aquí esa ley está vigente y los congresistas hay que decirles, oiga, todo esto que está pasando con alias Douglas y que los exhiben Sí, al sí. uno al otro y que traen a Mancuso y los suben por allá a una tarima en Ayapel, Córdoba y todo este tipo de cosas está pasando porque el Pero Congreso dio viabilidad muestre a la esa foto cosa. de Douglas. Esto obviamente hace parte de la campaña política. Ahí ¿Qué está, es mira. eso? Es que Aranjuez te quiere, alias Sí, pues, Douglas. que este Esto es tipo muy de imágenes, esto es muy Pablo Escobar en su época, ¿no? Sí. y ya le es muestro horrible. la siguiente, que es la número 6. Ahí ustedes pueden ver, digamos, las denuncias sobre cómo se realizó la movilización. Parece que también no solamente hubo coalición en la tarima, sino que también en llevar a la gente desde los barrios de Medellín se hizo en cooperación con los combos. Yo me le acerqué al policía y dijo que va a venir Petro. Yo, pero ¿y qué tenemos nosotros que ver con el señor? O sea, yo no entiendo. A mí me dijeron que debíamos de marchar en mi punto de trabajo, que debíamos de ir a marchar todos de blanco. Yo tampoco sabía que venía Petro. Es que yo no entiendo. ¿Y cuánta gente de ustedes viene? Hoy, a nosotros tenemos por ahí que 300, Upa. 400, 500. Eso ya es la mitad del Aranjuez. Todos veníamos de blanco. Es que no ha llegado. De la Alpujarra. Pues es que Pero los de la Alpujarra. parqueaderos, ellos ya vienen por allá marchando, de guianza turística. Y entonces allá les dijeron que vinieran. Y que si Pues, a ver, yo creo que hasta ahí está bien el video. Lo que uno puede concluir es que esto hace parte de la campaña política del pacto histórico, ¿no? O sea, estos eventos no son eventos en busca de la paz, sino que vamos a ver un presidente cada 8 días parado en una El retorno tarima de las plazoletas, dijo Gustavo Villanueva y puso las fotos Cali, Bogotá, Ajá. Medellín, y van a hacer campaña Barranquilla. con plata de todos para las elecciones al Congreso y a la presidencia del año entrante. Un año nos espera de campaña electoral pagada con nuestros impuestos. O sea, De Hablando gastarse, de eso, de déficit y gasto a ahí lo saqué loco. cómo, o sea, aquí lo hemos denunciado, cómo lo habíamos hecho, pero realmente el ministro del Interior, Armando Benedetti, terminó firmando el contrato de casi 90.000 millones de pesos para contratar chivas, tarimas y demás. Lo firmaron el 19 de junio, el jueves pasado. Y como nosotros se lo tumbamos con RTBC, que lo denunciamos acá, entonces ahora hicieron otra jugada y salieron al 472. Ahora ustedes imagínense, la Ajá. empresa de correos nacionales, que además ni siquiera sirve para enviar buenos correos porque son malos en no, eso, eso es ahora es malísimo. un operador de chivas y buses. Oiga, pero bueno, además de lo de la Alpujarra, la otra noticia clave de los últimos días ha sido la constituyente de Briceño, que por cierto acá tenemos a nuestro amigo Montealegre
con su gorrita, parece como de un gnomito, pero es la de Hugo Chávez, porque pues es la misma teoría jurídica o leguleya más bien que llevó a la destrucción de Venezuela, a la destrucción de las instituciones, de la economía, de la sociedad venezolana. Y fíjese la teoría con la que salió Montealegre, a ver si usted que es abogado Nuestro nos cuente Diosdado su Cabello opinión. colombiano. A ver, escuchemos a Montealegre. Colombia necesita una nueva constitución política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una asamblea constituyente que rediseñe institucionalmente al país. Porque se les da la gana. Rediseños institucionales que requiere Colombia para avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y en el salto social. Se trata de un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad sin ningún salto al vacío. ¿Qué tal, Montealegre? ¿Cómo ven lo de Montealegre? A mí Es inconstitucional, No, a ver, primero sencillamente. la gente que nos está viendo tiene que entender que el artículo 376 de la Ajá. Constitución establece que la única forma de convocar una Asamblea Nacional por una Constituyente ley. es a través de una ley aprobada por la mayoría de las dos cámaras, tanto Senado y Cámara de Representantes, y ahí viene un proceso y demás para elegirla y demás. Entonces aquí lo que están haciendo es inventarse una teoría para violar la Constitución de Que la 1991 octava papeleta. para modificar la Constitución de 91. Además, es la cosa más estúpida que yo le pude escuchar a Armando Benedetti, es decir, este es el movimiento de la octava papeleta. Pues es que se llamaba la séptima papeleta en el Porque 91 porque habían increíble. 6 papeletas. Usted votaba por alcalde, gobernador, usted No, votaba es que ni presidente. siquiera sabe O sea, cómo ni fue. siquiera. ahora no hay ni papeletas, No, porque hay tarjetones. No, y en marzo seguramente, si hay consultas interpartidistas, seguramente ¿Cuántos solo habrán papelitos serán? 3 papeletas. Sí. La de Cámara, la de Senado y la de la consulta que usted elija. Entonces sería esto como una cuarta papeleta, no una sí. octava papeleta, pero como la cabeza no les da para Y es analizar ese completamente contexto, ilegal, es que es completamente ilegal, por favor. Pero- es que pero la misma fíjese- Constitución pero- tiene sus vea, normas estaba para ser yo en Pero, una- cambiada. pero yo le digo segundo lugar, recuerden ustedes que es un delito, el Código Penal penaliza al ciudadano que introduzca un documento o un papel distinto al autorizado por Uy, eso es bueno. el día Y de ahí- las elecciones. Eso es un delito. Eso Cuidado, constituye registrador, cuidado. un fraude como tal en O el sea, tema si uno electoral. hace una caricatura en un papel y lo echa ahí. Exacto, si usted puede rayar su tarjetón y Pues escribir. que es claro, lo que porque así hacen, mismo puede y- falsificar un tarjetón, por Exacto, ejemplo. eso es un delito introducir otro Claro. tipo. Entonces esta Claro. gente va a llegar a que muchos cometan un delito. Porque vea que la Está- ruta por eso él es enfático en decir, esto es un acto político. Porque si es un acto político, que es lo que está buscando el gobierno, No es legal. no está sujeto al control de las Al Estado de Cortes. Derecho. A lo Claro, a lo es, básico del digamos, Estado es de un Derecho. acto simbólico. Entonces Sí, ellos los actos dicen, políticos no tienen control de legalidad. pues. no tiene control de legalidad porque es como, oiga, vamos a ir a una plaza pública o vamos a hacer un acto político simbólico de poner una papeleta en una urna. Después de ese acto político, que es lo que dice Montealegre en ese video, vamos a realizar los actos jurídicos, es decir, vamos a Usted utilizar lo analizó bien, la verdad. eso Sí. como plataforma. No, es que estaba en un evento ahorita con... Ajá. Yo de temas constitucionales, hombre, soy totalmente ignorante, pero estaba escuchando ahorita a los Claro. que saben y ese análisis lo hacían ellos. Ya. Entonces, ahí la corte, pues las cortes pues no pueden decirle al... Lo que acaba de decir Briceño es otro asunto, es otro tema que habría que está relacionado y que si la gente lo comienza a hacer masivamente, hombre, pues a todo el mundo no le van a meter una denuncia penal por meter un papeles en la urna. Entonces eso al final se quedará ahí. Pero después de ese acto político ellos van a decir, oiga, es que millones de personas, además que quién sabe si Más eso o menos si va a es- ser como, ni es- siquiera va a ser presentado en la registraduría, sino que más o menos Ellos usted van a sacar un número. van a sacar un número y se lo van a Sí. estimar y mucha gente seguramente lo va Lo va a a hacer. hacer y ellos van a decir, el pueblo convocó una constituyente, entonces Y no la violaron, no la quisieron convocar. no la quisieron convocar y eso va a desencadenar su proyecto constituyente. Y va a haber Ellos, otra cosa que dice Petro es que no va a ser para reelegirse, es un consuelo mentiroso porque si, digamos, una constitución, y de hecho eso lo dicen, no tiene límites. Ajá. Es un proyecto
que puede Es una derivar... caja de Pandora. Es una caja de Ajá. Pandora. Puede quedar dentro de la Constitución, por ejemplo, bueno, no consecutivo, pero de pronto en periodos no consecutivos el Pero eso presidente se puede reelegir. O cualquier otra norma, o suspender las elecciones. Estamos abriendo, No, como dice a ahorita, Pero una caja de Pandora. yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes dos, de verdad, de manera honesta, y es, ¿ustedes saben o han escuchado qué es lo que les impide esta Constitución del 91 hacer lo que ellos quieren? ¿Por qué es que ellos quieren hacer una Pues, nueva lo Constitución? que le impide la Constitución primero es que Petro no puede quedar bajo estas normas. Segundo, pues es muy extraño porque si ustedes recuerdan, por ahí nuestro gran amigo Melquisedec Torres le había hecho en campaña una pregunta a Sí. Petro sobre la Constitución y había dicho, no, total. es que mi proyecto político es cumplir la Constitución del 91 que nosotros hicimos, cuando Petro ni siquiera fue constituyente, ¿no? Que acuérdate que él siempre fundó, él hizo, él deshizo, pero él nunca estuvo, no. No, Para no que era la nadie en gente el lo M19. recuerde, él ni siquiera fue ¿Se constituyente. acuerda? Aquí tuvimos a Lucio y dijo, no, Petro era un Llevaba militante del como el tercero, El que cuarta llevaba línea. los tintos en el la aguatero, en el el Y ya lo 19. conocía, que Lucio sí fue un tipo Sí, sí, sí. relevante en esa organización. Pero ojo a esto, yo creo, y se los digo personalmente, yo creo que ellos están buscando, uno, meter el caos, segundo, intentar quedarse, pero además la constituyente es la agenda de Petro, y se los dije en el programa pasado, se lo repito hoy, no crean que en el 2026 nos vamos a librar de Petro. Ellos ya están pensando en el 27. para nada. Ellos ya están pensando en recuperar la alcaldía de Medellín, de Bogotá, en recuperar Cali. Ellos ya probaron el poder, ya se llenaron de plata y ellos no van a soltarlo. Y también vienen hacia el 30. No, y además de que si se quedan sin poder, se van a la cárcel todos. No, Una claro, entonces gran ellos, parte. ellos están aquí abonando el terreno para intentar quedarse. Y Si no no lo pueden dice. quedarse en el 26, pues entonces ya tienen montada la agenda para el 27 y para el 30. ¿Qué más agenda que usted decir, oiga, no, constituyente? Sí, ellos realmente lo que les fastidia a la Constitución del 91 es que no nos olvidemos que eso fue un acuerdo entre tres sectores políticos en su momento, que era el Partido Liberal, Salvación Nacional, que era el Ajá. movimiento de Álvaro Gómez Hurtado, que era, digamos, los sectores conservadores, El M19. y el M19. Entonces, pues, es una constitución que refleja pues tiene como esas tres cabezas, ¿me entienden? Entonces, hay dentro de la Constitución mecanismos y contrapesos, por ejemplo, el asunto del Congreso, que evita que las reformas que pretende hacer el pacto histórico profundas del modelo económico y social del país terminen haciéndose. Entonces, es un estorbo la Constitución ellos dicen, defendemos la Constitución del 91, pero lo que ellos defienden de la Constitución del 91 es la parte de los derechos sociales, lo que es compatible con la justicia social, pero todo el engranaje jurídico Todos para los hacer pesos y contrapesos, todo que el Estado evita de que eso se Derecho. lleve Cuando les hablan de propiedad privada, entonces ahí La sí, independencia esa del parte de Banco las de la garantías a la República. propiedad, de las Ya no les garantías gusta mucho el tema. procesales, de las garantías de la libertad de empresa, por supuesto no les gusta, y detrás de eso es Eso que nos irían. pasa por estar votando por socialistas, a personas que les importa un carajo el Estado de ¿Usted Derecho. votó que por les él? importa- Bueno, a las personas que votaron por él. Se los confesó conseguí. Mateo, oiga, en Oiga, vivo, ¿quién no. le hace esa Sí, broma? me descubrieron. Oiga, pero hablando de declaraciones indignantes, vean el video número 7, a ver si en producción me dicen, que es el señor Benedetti diciendo quiénes son los que más han sufrido al lado de la familia de Miguel Uribe de la terrible desgracia que ocurrió hace 2 semanas. Si hay alguien que le ha ido mal, aparte de Miguel Uribe y su familia, con el atentado contra Miguel Uribe, es al gobierno nacional. Ahí están las encuestas, porque eso debilita a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. El atentado, uno podría pensarse que es para desestabilizar, es una hipótesis, para desestabilizar al gobierno. ¿Qué le parece esa declaración, Briceño y Desfachatez Mateo? absoluta. Yo lo dije ayer y creo que todo el partido se pronunció. Es realmente ridículo, indignante, una falta de respeto que ahora el gobierno salga a decir que el atentado a Miguel Uribe, esa es la teoría de ellos, porque no les está usando la teoría de la fiscal, ¿no? Ujú. ¿Qué dijo la fiscal? Que el atentado sí había sido por temas políticos y era porque Miguel ejercía un cargo de oposición. Eso deja mal parado al gobierno. Entonces lo que se están inventando ahora es decir, no, esto no era político, como dice la fiscal, sino que es que aquí realmente atentaron contra Miguel para afectar a Petro. Sí, Ajá. O sea, ellos eso es- políticamente, digamos, lo que quieren decir es que fue orquestado por la extrema derecha. Sí, Pero no, si vio lo que dijo para tumbar el Timochenko en un hilo, creo que ayer,
que los que hicieron el atentado contra Miguel Uribe fue las disidencias de las FARC, es decir, las mismas FARC. Uno O sea, por lo ellos. menos Es decir, debería ellos, esperar, ellos. Sí. por lo menos debería esperar con desconfianzas de la institución y todo, pero de todas maneras, pues es lo que tenemos, es lo que diga la fiscalía. Y Sí, cómo pero la hace fiscalía investigación. lo que ha dicho ahorita es que sí, es una vaina de carácter político y eso al gobierno no le está gustando. Oiga, cosas indignantes. Hablando de cosas indignantes, vean este trino que publicó el ministro de Defensa, es la imagen. Es la imagen número 8 en la producción. El ministro de Defensa, usted sabe que... Pedro Arnulfo Sánchez. Pedro Arnulfo Sánchez, homónimo del presidente de España, por cierto, que Ajá, está que se sí. cae, ¿no? Uy, ¿Se han está visto? que ahí Por el punto. caso de corrupción, si en Colombia llueve, en España no escampa. ¿Por qué? Pues otro partido un caso de socialista, corrupción, otro un caso de PSOE. corrupción, pero, otro pues partido cuando, de izquierda. pero cuando caiga por corrupción Pedro Sánchez en España, pues Petro va a salir a respaldarlo como respaldó a la Kirchner en Argentina, ¿no? Ah, sí, que dijo Sí. que era una persecución política, el lawfare. Pero vea lo que dice Pedro Sánchez, publica un trino a propósito del secuestro, no de la retención, como les gusta decir, por razones políticas e ideológicas, no, el secuestro de 57 soldados. Entonces publica un numeral, libérenlos ya. O sea, el ejército, el ministro de Defensa, publicando como si fuera una ONG, exigiendo que lo liberen los delincuentes. Pues se siente uno que Pues el país está completamente al inseguro. garete, a la deriva, ¿no? Sí. El activista ministro de Defensa pidiendo que liberan a los secuestrados, pues quiere decir que no tenemos garras, no tenemos Sí, no es. manera de O sea, es defendernos. un post no del ministro de Defensa, sino de una ONG. Una ONG pacifista, para eso no está el ministro de Defensa. El ministro de Liberemos Defensa está para liberar a los soldados, para cuadrar la estrategia, De la para manera que disponer de sea. todos los recursos para Ajá. liberar a los soldados secuestrados. Esto es, bueno, es el gobierno del cambio, ¿no? Es el gobierno potencia mundial de la vida donde Más besos, el menos ministerio... abrazos. Sí, exactamente. Vamos con el video número 10. Vea a propósito de los consejos de ministros. El de ayer. Sí, vea con la amenaza que se vino Petro en contra de los empresarios. Pues tiene esto. ¿Cuál es el problema de no aplicar una ley? Que ahora sobreviene con la reforma laboral, ministro de Trabajo. Por eso le dije que por lo menos 1000 inspectores visitando empresas. Y empresa que no aplique la reforma, ¡tum!, de acuerdo a la ley y a la norma. En Antioquia nos dijeron que ya no le iban a aplicar, ¿cómo no? Lo que sí le hemos dicho a la gente confeccionista, mujeres, la mayoría y débiles, es que el programa Ministro de Hacienda de asociatividad y crédito asociativo, perezoso para implementar el gobierno a través del Grupo Bicentenario, aporofóbicos. Entonces les da el riesgo de entregarle un crédito al pobre y los ricos son los que se han venido robando los bancos. A ver, esto es lo que está diciendo el presidente Petro, es que las empresas que no acojan la reforma laboral, pues van a ir miles de inspectores del Ministerio de Trabajo a cerrarlas o a sancionarlas, pero es un presidente que no conoce Colombia, ¿no? Él se precia de ser un gran conocedor de la realidad colombiana, pero es justo lo contrario. En Colombia, como lo hemos dicho varias veces acá, Mateo, más del 90% de las empresas son microempresas, Ajá. muchas veces De personas cinco, que son máximo 5 autoempleados o que tienen Ajá. otra persona que les ayuda, y la gran mayoría de esas empresas, de esas microempresas, son informales. Sí. No porque sean malos. Yo decía esta semana, yo decía, oiga, ¿ustedes qué creen? ¿Que en Apple le pagan $1 millón al año a un ingeniero top porque son buenos o porque, no sé, los señores de Apple son humanitarios y el señor del Quibdó que tiene una carnicería le paga 500,000 pesos al ayudante porque es malo? Eso es una visión cerdo estúpida de la capitalista. realidad, perdón, pero es que el presidente Petro no entiende que las empresas no es que no quieran aplicar la reforma laboral, no es que no quieran pagarle mejor a sus empleados, no es que no quieran darle las garantías, sino que no pueden. Y la gente sobrevive con esas empresas. Por lo tanto, si el presidente va detrás de las empresas que no cumplen con la reforma laboral, tiene con que las ir, que medianamente son formales. va a ir detrás de las Chao. 90% de las microempresas del país que incumplen hoy y van a seguir incumpliendo mañana y dentro de un mes y el próximo año la legislación laboral porque no pueden cumplirla. Entonces, el presidente que va a cerrar el 90% de las empresas que son microempresas en Colombia. Pues yo sí esperaría que el primero de esos 1000
sea el que se dirija hacia el fruver del señor David Racero, ¿no? Pues, por lo menos. Es el primero que tiene que salir a mirar si las Sí, mujeres sí. que explota David Racero como cajeras, pues ya tienen las condiciones. Yo creo que a partir de hoy que entra en vigencia la reforma laboral, pues ya David Racero no va a explotar a nadie en su fruver. Y habría que cerrar varias entidades del Estado donde Donde todo las el mundo es garantías OPS, sí. no se ajustan donde el 80% a la reforma laboral. Todo que vayan a RTBC, que el 90% de los contratos de RTBC son a 2 meses y en A 2 prestación de servicios también. La misma deberían ir a- persona que se la pasa despidiendo ministros porque ellos se creen especiales, ¿no? Vea cómo es la psicología de esto. Ellos creen que tienen derechos y privilegios que el resto de personas no tienen. Ellos sí despiden ministros, despiden funcionarios y no, aquí el que no funcione se va. Y entonces a las empresas les exigen libre, ¿no? otros estándares y entonces si no los cumple esos Es que ellos son estándares diferentes, que no podemos porque ellos cumplir, entonces las cerramos o las sancionamos. Diferentes porque ellos son libre nombramiento y remoción. Sí, Mientras tanto- ellos son la realeza, son la nobleza, Exacto. es la nobleza burocrática. Vea, y les tengo otra nota de de nuestra querida Jerome, que se ha convertido en un símbolo de la juventud en Colombia, cada vez más lúcida, más combativa. Jerome, hablando sobre un tema que ya hemos traído en Nación Sabrosa y que creo que hoy también Briceño nos va a hablar de ello, pero yo quería que escucháramos la visión de Jerome sobre el tema de la estrategia y el plan de expropiación del gobierno de Petro. Síganla en todas sus redes a Jerome. Ojo, estamos ante una confiscación silenciosa de la que nadie está hablando, que es de igual o mayor magnitud a la reforma pensional. Primero, ¿en qué consiste? El Ministerio de Ambiente junto con el Gobierno Nacional han venido expidiendo resoluciones, decretos y figuras técnicas en los que restringen progresivamente el uso legítimo de la tierra. Básicamente nos dicen ahora cómo debemos disponer sobre nuestra propiedad, nos quitan hasta la libertad de disposición sobre nuestra tierra y nos dicen, por ejemplo, que en algunos casos ya no podemos construir ni sembrar lo que queremos en nuestras tierras, sino que nos toca lo que el gobierno diga. Segundo, ¿cómo lo hacen? Mediante instrumentos normativos. Han creado 8 instrumentos normativos, entre esos los ZAPAs, APAs y TECAM. Veamos los ZAPAs, las zonas de producción y producción de alimentos. Cuando tu propiedad la catalogan dentro de estas zonas, significa que ya no puedes construir infraestructuras y es decir, se prohíbe la expansión rural y además tampoco te dejan utilizar tu propiedad, por ejemplo, para proyectos de minería, sino ahora solamente ¿para qué? Para alimentos. Por su parte, cuando tu propiedad hace parte de las APAs, áreas de protección agrícola, a mi modo de ver, lo más grave de todo, el gobierno tiene la facultad de decirte a ti qué es lo que debes cultivar en tu tierra. Te quitan la libertad de elección y de uso y disposición sobre tu tierra porque ya no puedes cultivar lo que tú desees, sino lo que el gobierno te imponga. Y los TECAM, los territorios campesinos agroalimentarios, imagínense que llegue el Estado a decirles que ustedes ya no pueden disponer sobre su propiedad porque resulta que su territorio ahora está dentro de un área de conservación ambiental. Entonces ustedes, si tenían planes de hacer ganadería, minería, infraestructura, lo que quisieran sobre su propiedad, ya no lo pueden hacer. ¿No les suena todo lo que les acabo de contar a una confiscación? Porque a mí sí. Estas medidas, además de violar el derecho de propiedad de todos, también crean inseguridad jurídica por la incertidumbre regulatoria. Como modifican constantemente las reglas mediante resoluciones, no hay certeza sobre el uso de propiedad futuro. ¿Y qué produce esto? Primero, se disminuye significativamente la inversión nacional y extranjera. Segundo, como están limitando el uso de la tierra, pues también están limitando la rentabilidad que va a tener, lo que significa que los predios van a tener un precio mucho menor. Los falsos ambientalistas que usan el argumento falaz de estar protegiendo al ambiente, pero realmente el fin que tienen no es ambiental, es un fin netamente político y sobre todo ideológico. Los ZAPAs y TECAM se parecen bastante a los planes de control centralizado que tenían los comunistas, en los que se les decía a la gente qué era lo que debían cultivar, en dónde lo debían hacer y qué usos le debían dar a su propiedad. A mi modo de ver, esto que está pasando y que está en cabeza de Gustavo Petro y Susana Muhammad tiene un tinte profundamente autoritario y pone en riesgo la propiedad privada en Colombia. Y es a grandes luces una confiscación silenciosa, o como ustedes la quieran llamar, una expropiación, expoliación, como sea. Ya no lo puedo decir mejor. Sí, es el proyecto ideológico y político que se encubre detrás de terminología legal, ¿no? Pero en el fondo es como desde el Estado, estos políticos que se creen la nobleza, la realeza, que tienen privilegios y condiciones que el ciudadano a pie no deben determinar usted qué siembra, qué puede construir. Los planes quinquenales. Uno de la Unión entiende que Soviética. tiene que hacerse una planificación territorial porque pues no va a construir pues un edificio en la mitad de un manantial importantísimo. En fin, sabemos que sí, que debe haber planificación territorial.
hasta cierto nivel, sobre todo en los territorios, pero esto es otra cosa, esto es ya, digamos, un nivel socialista de planificación central. Que ahorita les voy a contar cómo va eso, porque eso se está poniendo feo. Bueno, todo esto que Jeroen está iniciando ahí ya va. Les propongo que avancemos rápido Sí. porque nos cogió la noche. Vamos con el siguiente video del señor Petro también en el Consejo de Ministros sobre otro tema Es terrible. que hemos tratado muchas veces acá en Nación Sabrosa. Por ejemplo, hay una que se llama Subsidio Familiar de Vivienda Nacional. ¿Eso a qué corresponde? El subsidio familiar es el programa Mi Casa Ya, que lo llaman es así, Mi Casa Ya, pero aquí le pusieron otro nombre. ¿O eso tiene que ver con los subsidios dentro del fondo rotatorio del ministerio? O los fondos del El Ministerio de presidente Defensa? totalmente despistado preguntando, no entiende los conceptos. No sabe ni cómo funcionan los subsidios. Si es Pero ojo a la respuesta de la ministra de Vivienda. Sí, la ministra de Vivienda está por aquí. Ministra de Vivienda. Si es eso, pues lo que ahí está diciendo es que solo... Que ni preparan los ejecución consejos de ministros. pago, ¿cierto? Ejecución de pago. Esa señora está criterio indicativo, asustada. no se sabe qué es criterio indicativo. No sabe nada. Habría un 0,6%. Nosotros en el programa de gobierno hablamos de una gama de soluciones habitacionales donde adquisición de vivienda nueva en ciudades es una de las alternativas. Yo creería que aquí lo que se está midiendo es el nuevo programa Tampoco de sabe mejoramiento de vivienda. Es que no sabe porque el nada. compromiso, si usted Está lo ve, especulando. es del Yo creería que es... 95.2%. Nosotros esos recursos los tenemos comprometidos en procesos con organizaciones sociales, con organizaciones comunitarias, con gobernaciones, con alcaldías y tengo que reconocerlo, la ejecución, los desembolsos han sido bajos. Reconoce que la ejecución ha sido bajo. La ministra de Vivienda, Elga María Rivas, si no estoy mal, se llama ella. Cosa que hemos dicho muchas veces acá, la política de vivienda de este gobierno ha sido un fracaso. Ha sido por un lado, según ellos, 0,06%. por un fracaso, por un lado, y lo hemos dicho acá, el programa Mi Casa Ya lo desmantelaron. Y el otro programa que se inventaron, que era para arreglar las casas, de ese es el que estaba hablando ella, De mejoramiento de vivienda. Mejoramiento de vivienda, tiene 0.6% de ejecución. 0,06, perdón. Bueno, Oiga, pero- o sea, no han ejecutado absolutamente nada. Digamos, si creemos lo que dice la ministra, porque ella tampoco está segura, pero en todo caso, ni se ha ejecutado Mi Casa Ya, porque lo otro que han hecho es, imagínense cómo han caído debajo, que es maquillar los subsidios de vivienda que dan las casas de compensación y familiar, pasarlos como si fueran de ellos. hacerlos pasar como Mi Casa Ya. Entonces decían, no, la meta es 200.000 al año de Mi Casa Ya. Y ahora dicen, vamos cumpliendo. Pero ¿qué hicieron? Trajeron los números de los subsidios de las casas de compensación y se los apropiaron. Mire cómo está la inseguridad. El presidente se roba marchas y ahora está robando el crédito por subsidios que no han entregado, que son de las casas de compensación familiar. No, y a mí lo que me sorprende de todo eso es que Petro no sepa cómo funcionan los subsidios en Colombia. No tiene ni idea. No tiene ni idea de cómo funciona un subsidio de vivienda. Yo creo que lo deberían invitar a un congresito de Camacol, una vez así. Debería, ¿no? Oye, Sí. hay una sorpresa por ahí, ¿no? Oiga, les sí. manda un saludo aquí. Pues, Yo creo justamente que en este tema de vivienda. Alguien la extraña. Yo creo que esta nota me van a dar varilla a mí. Vamos a ver qué dice ¿Por qué? nuestra querida Vane de Char, que hace días no la tenemos en... Ahora es Vane de Colombia, se llama. Ahora ya no es Vane de Char, No, menos Vane mal. de Colombia. Ya era hora, bueno. Ya se ahora volvió nacional. Ya era hora que se cambiara ese nombre, pero bueno. Vane de Col, ahora es, ¿no? Sí. Nos manda esta nota desde Barranquilla, porque ustedes saben que al contrario de lo que está pasando en Colombia con la política de vivienda, hay que reconocer que en Barranquilla Sí, se está haciendo mucha vivienda nueva, es donde más crece la construcción y sobre todo en algunos macroproyectos que son impulsadas por el demonio del gobierno de Gustavo Petro, que es la empresa privada. Veamos lo que nos dice Vane desde Barranquilla sobre cómo es una ciudad diferente porque está haciendo las cosas radicalmente distinto de lo que se hace a nivel central. No más cachaquería. Volví, gracias al señor Julio, que me pagó las primas que me debía de diciembre del año pasado. Moroso. Volví a trabajar a Nación Sabrosa, señores. Estoy aquí en uno de los lugares donde más crecimiento en Barranquilla ha habido, que es Alameda del Río, y vamos a ver unas entrevistas con la gente a ver qué piensa de estar viviendo en este maravilloso lugar. ¿Qué tal te ha parecido el conjunto como tal o esta nueva urbanización que se ha hecho aquí, este nuevo barrio de Barranquilla? Bueno, en realidad tranquilidad me transmite el sector porque realmente estás dentro del conjunto y no tienes la inseguridad de saber de que alguien puede venir y robar tus pertenencias. Jugadora de fútbol.
¿Te gusta mucho? Sí, el juego desde los 4 años. O sea, antes dormíamos con bulla, con los picos allá en el barrio. Ahora no, ahora más tranquilidad, mejoró mucho más nuestro ambiente de vida. ¿Este es tu primer trabajo formal? La verdad que sí, mi primera vez en una empresa. Gracias a Dios tengo 3 años ya laborando. Que antes esto era aquí como una especie de sumidero, así, llevaban escombros, había más, bueno, así, cosas así, matas que no servían, pura hierba, cosas así. Entonces, esto lo han puesto hermoso porque esto hasta aquí, esto era horrible. Y esto ahora mira la belleza como está. No es un gobierno no es un proyecto del gobierno, claramente, ¿no? Obviamente. Una zona totalmente tranquila. ¿Qué hay de malo en Alameda? Bueno, yo no veo nada malo. A mí me gusta. Yo me siento tranquila. Parece que hay algunas intenciones de algunos políticos en que esto no se siga desarrollando. ¿Usted qué piensa de ese tipo de actitudes? No tiene por qué meterse en lo que uno le agrada. Para mi Lo que uno beneficia. Que no sean sapos. ¿Quién se...? Por aquí no lo hay. Todo esto es a base de que uno ama a Dios y Dios lo ama a uno. Amén. Se vive tranquilo. Aquí vivo tranquilo. Un bonito ejemplo del papel del social sector de la empresa privado. privada, ¿no? Eso porque a veces cuando hablan de cosas sociales es solamente lo que puede hacer. Pero ese proyecto está tan bueno que de pronto nos sale Petro diciendo que él lo hizo. Güey. Ah, sí. Seguramente. Pero, y ese es el tema, es cómo la inversión privada hace cosas que el sector público pues sí tiene la intención de hacer, pero nunca lo hace, porque se demora años o le quedan entonces un elefante blanco y no hace nada, o se roba la plata. Entonces ahí pues bueno, como que lo que toca es como adaptar el modelo de Barranquilla. Yo creo, Oiga, para pero poder yo hacer algo. no me quiero ir de esta sección, de esta intro de Nación Sabrosa, Sí, que se nos una está intro, la intro Laura. larguita, pero sin ver este trino, es que está muy bueno, el número 16. A ver qué ustedes vieron, a ver lo que dijo el embajador, ¿cómo es que se llama? No puedo con el no lo nombre. aprendió, pero el que troleó a Petro. Sí, se llama Xu Jingyang. Sí, se llama Jingyang. Es bastante mamerto. Está fácil de entender, Jingyang. Jingyang, Xu Jingyang. Además que era como uno de los grandes amigos de Petro y Petro. No, y lo sigue siendo, yo creo que no leyó pero bien. lo troleó horrible. Este es uno de esos embajadores, les tienen un nombre, no son como, es la diplomacia agresiva, en realidad no son diplomáticos, es como si mandáramos de embajador a un China, influenciador chino a Lalis o a Don Izquierdo, más o menos. No, pero solamente que le faltan las groserías. O sea, no lo rebajes tanto. A Lalis. O sea, no, el embajador chino en Colombia no es de mi agrado, pero tampoco lo rebajes a nivel de ley. Yo creo que este por lo menos habla 2 idiomas. Entonces, a propósito de que ya ¿entregaron Briseño o acabaron de construir el primer vagón? Ya hay 2 construidos y llega otro tercero. Hacia Sí. septiembre ya están los 3 vagones aquí en Bogotá. Ah, bueno. Entonces ya se lo estaban entregando como a Bogotá para que lo trajeran. ¿Será que ya tenemos la imagen en producción? Dice el embajador chino, a ver si mientras me la ponchan, dice, refiriéndose a un trino del Metro de Bogotá, que dice que los 2 primeros trenes del Metro de Bogotá Ahí ya está. están completamente terminados, dice el embajador, muy chistosito, de China a Colombia no es de cartón, es real. ¿Será que no sabe que todo el mundo se la monta en Colombia al presidente porque tenía Porque un su metro metro era de cartón? Y que no pasó de ahí. 13,000 likes, ¿no? 1.200.000 personas No, pues vieron el claro. trino, No, todo el yo- mundo. Estaba troleando al Debo presidente, reconocer que no es de mi estaba agrado, pero yo le di su like. No, yo lo retuiteé. Sí. Yo no fui capaz de retuitear. No, yo sí lo al retuiteé. chino, la verdad. Pero sí me reí. Y para terminar, como siempre, la invitación a que nos escuchen a través de B12, que es la emisora virtual de Luis Carlos Vélez, en donde está en su programación Nación Sabrosa. Y fíjense que entrevistó, es el video número 6A, a Santiago Tobón, que es el experto del que hablábamos ahora. Como para cerrar este fragmento de Nación, este segmento de Nación Sabrosa, escuchemos lo que dice Santiago Tobón acerca de quiénes estaban parados en la tarima con Gustavo Petro. El presidente, son líderes de algunas de estas 20 bandas. Estimamos que son más o menos 12.000 personas las que hacen parte de estas organizaciones y que sus negocios solamente, digamos, en Medellín de venta de drogas y de extorsión se cuentan los billones de pesos al año. Entonces, digamos, con esos líderes de esta industria era que estaba el presidente. Es decir, estaba sentado en un discurso con los que manejan el microtráfico en Antioquia. El microtráfico, la extorsión y muchos otros, digamos, negocios conexos de lavado y demás. O sea, estos señores no tienen ningún tipo de ideología, son simplemente criminales y delincuentes. Estos son empresas criminales que no tienen ideologías, es un poco nuestra lectura.
Santiago, ¿qué ha pasado desde que se les detuvo a estos personajes? En materia, digamos, de operación de su negocio, lo que simplemente hemos observado es que ha crecido en los últimos años. Las personas que están en la cárcel siguen ejerciendo liderazgo sobre las estructuras que están en la calle. Y como te mencionaba ahorita, esto es una industria de billones de pesos, de muchos empleados, entre comillas, más o menos 12.000 personas estimamos nosotros, cuyo principal objetivo es extraer rentas ilegales. Y lo que ha ocurrido estos últimos años es que han aumentado estas rentas. O sea, no Ahí se han está. rehabilitado ni resocializado ni nada, ¿no? No, Petro Siguen, estaba con los delincuentes más grandes de Medellín subidos en una tarima. mejor dicho. Oiga, Briseño, le toca entonces meterle el acelerador a fondo para... No, yo simplemente traía aquí un tema que voy a abordarlo en 5 minutos y es algo que quiero y que he venido viendo en Bogotá y en Colombia con todo lo que está pasando, y es el gran pacto por el subdesarrollo histórico. Mira, Julio y Mateo y todos los que nos están viendo acá. Detrás de cada proyecto de un privado que quiere desarrollar a Colombia o a una ciudad, hay un petrista que quiere paralizarlo. Y empezamos, en primer lugar, con lo que pasó lastimosamente este fin de semana, a propósito de lo de Jerome y lo que dijimos en el suroeste antioqueño. Luego de que Petro sube y está en su tarima en Alpujarra, al otro día se declaró como tal la Reserva Temporal de Recursos Naturales en el suroeste antioqueño. Están afectando a Jericó, a Támesis, a Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada a través de la resolución 855 de 2025. Vamos, miremos la siguiente. Esta resolución 855 de 2025 sale al otro día del discurso de Petro en la Alpujarra y lo que hace en este momento es que el suroeste antioqueño ya no van a haber ni títulos mineros ni licencias ambientales y además van a reducir y van a revisar como tal las licencias que ya existen. Es evidente que aquí tomaron una decisión y es que acaban de parar un proyecto supremamente importante que iba a generar empleo, desarrollo y demás en el suroeste antioqueño, que es el proyecto de Quebradona, de la minera Quebradona. La de cobre. La de ¿no? cobre que ya hemos hablado aquí. Pero ojo a esto, yo quiero que vean esta imagen porque esto se los traemos en exclusivo. Esto es una orden, una carta que le manda el ministro de Minas a todas las entidades del Estado y les pone una tarea a cada una para comenzar a parar y para seguir parando el desarrollo en el suroeste antioqueño. Dice, por ejemplo, Minambiente, que ya cumplió, ustedes van, le dice, esto lo está diciendo el ministro de Minas, señores de Minambiente, ustedes van a declarar la zona de reserva ambiental temporal, ya lo declararon. Señores Minagricultura, esto es lo que viene, ustedes van a declarar la APA. Prontamente van a declarar la APA también la APA en y sin pedirle el suroeste permiso a antioqueño. ningún Nada, esto aquí municipio va ni para nada. adelante. Y entonces ahí van a limitar ganadería, van a limitar comercio y van a limitar construcción. Al Ministerio de Interior le dice, usted me hace el favor, usted va a acompañar y va a proteger a esta gente. Y al Ministerio de Defensa, usted no va a ser el encargado de proteger a la gente de los delincuentes, sino que si alguien, pues, de nuestro lado, pues sale a protestar porque hay una minera o algo, el señor ministro de Defensa los tiene que proteger. Entonces, detrás de todo esto está la señora Isabel Zuleta. Y por eso yo quería, este es el primer ejemplo. Suroeste antioqueño hoy está absolutamente intervenido por el gobierno nacional, están parando su desarrollo y la causante de todo esto es la señora Isabel Zuleta. Vamos al segundo ejemplo del subdesarrollo histórico. Siguiente imagen. Lagos de Torca, ustedes lo han visto. 125.000 nuevas viviendas, 430.000 a 500.000 nuevos habitantes en Bogotá. Y este proyecto en Bogotá en este momento no lo quieren parar. ¿Y quién lo quiere parar? ¿Quién está detrás de parar Lagos de Torca? El concejal señor Meme. José El Cuesta. abraza árboles. Ahí lo tienen. Y entonces ustedes tienen suroeste antioqueño, el desarrollo minero, el desarrollo comercial y de infraestructura, Isabel Zuleta. Lagos de Torca en el norte de Bogotá, que además va muy bien. ¿Quién lo quiere parar? El señor José Cuesta. Pero vamos al tercero. Cada uno tiene un padrino a la inversa. Sí. Mire, esto es lo que decía José Cuesta. Exigimos que una sola gota de cemento toque los humedales. Eso es absolutamente absurdo. Estamos de acuerdo, pero es que el lago de Torca no es un humedal. Esa es la mentira que nos están metiendo. Siguiente imagen. Sabana de Bogotá. Recuerden los lineamientos ambientales de Susana Muhammad. ¿Qué van a hacer? Van a bloquear 15 proyectos en la región, 39 municipios afectados, 2 departamentos más Bogotá, 11 millones de habitantes con la resolución de lineamientos ambientales y adivine quién está detrás. Pues otro petrista, Susana Muhammad.
nos bloquea 15 proyectos de la región. Vamos a la siguiente imagen. Ampliación de la autopista norte, ampliación de la avenida Boyacá, ampliación de la carrera séptima, avenida Subacota, la ALO en todos sus tramos, el ferrocarril de la Sabana, el cable aéreo de la Calera, el Regiotran de Occidente, el Regiotran del Norte, proyecto de Lagos de Torca también, ampliación del aeropuerto de Guaymara y la construcción de Chingaza 2. Ahí está. Nos quieren encerrados. Susana Muhammad. Esto es condenarnos al subdesarrollo permanentemente durante 100 o 200 años. Que yo pensé que esto era una cosa solo de Antioquia y de Bogotá y me encontré que este proyecto donde estaba Vanessa visitando lo que es la Alameda del Río, que es un proyecto que está siendo atacado en estos momentos y yo dije, ¿quién está atacando el proyecto de la Alameda del Río? Ustedes escucharon a la gente que está feliz y nos encontramos que el promotor del bloqueo del proyecto de Alameda del Río es el concejal Antonio Eduardo Borges Collazos, más conocido como Antonio Borges, que adivinen de qué partido es. Del ¿De qué será? Pues de Pacto Histórico, ahí está. Qué sorpresa. Está brindando con el delincuente Nicolás Petro, que según siguiendo la teoría del papá, se está rehabilitando, no es delincuente, sino está en rehabilitación. Y entonces usted dice, hay 4 grandes proyectos en Colombia que son tema de Jericó, Antioquia, tema de Lagos de Torca, el tema de la Sabana de Bogotá y la Alameda del Río en Barranquilla, y los 4 están siendo perseguidos y bloqueados por un petrista. O sea, el factor común de su desarrollo histórico es un petrista. Eso era lo que yo quería contarles. Pacto por el subdesarrollo, ¿no? El pacto por el subdesarrollo. Sí. Tremendo, Briceño. Muy triste lo que está pasando con el desarrollo de la infraestructura saboteado. Así es como nos dejan en la pobreza. Por la izquierda radical. Oiga, le quería contar sobre otro tema también muy importante que no podemos dejar de lado, que es la reforma a la salud. La reforma a la salud... que está callada, ¿no? Está calladita, pero sigue marchando. Y no lo estoy diciendo yo. A ver si en producción me ayudan con la primera imagen, que es un trino del señor Gustavo Petro, en donde dice lo siguiente. Este es un trino, ojo a la fecha, 6 de noviembre de 2024, hace más de 6 meses. Esta es, presentaba un video de propaganda de sus comités o de sus brigadas de salud. Esta es la reforma a la salud que ya está en marcha. Ya llegamos a muchos lugares de Colombia llevando salud a la casa del colombiano. O sea, la reforma a la salud, a diferencia de la pensional, que todavía no ha arrancado, a diferencia de la reforma laboral, que eran esas 3 grandes reformas, la laboral tampoco ha arrancado, apenas la aprobaron, la de la salud desde hace más de 6 meses ya ha anunciado el presidente que ya había arrancado. Y eso lo confirma. Porque la está sacando por la puerta de atrás. Sí, y en el siguiente trino podemos ver uno de los grandes éxitos que supuestamente iban a llegar a solucionar este decreto que hizo el gobierno de Petro, que es el decreto de los giros directos. Los giros directos de ADRES a los hospitales y clínicas públicas y privadas es un éxito. Esto lo dijo hace más de un año, el 7 de mayo de 2024. Eso es como el core, la raíz de justamente la reforma de la salud, ¿no? Sí, los giros directos. Exactamente, porque fíjese lo que dice después. En el siguiente trino, Gustavo Petro, como aseguradoras financieras, la inmensa mayoría de las EPS ya no cumplen los requisitos de ley, pero no es cierto que se vayan a quebrar las clínicas y hospitales, solo se debilitan los que son propiedad de los dueños de las EPS. Al contrario, la mayoría de hospitales y clínicas se fortalecen porque dejan de existir los intermediarios. Los recursos se les irán directamente de acuerdo a sus servicios auditados. Esto fue el 14 de mayo. ¿Será cierto que hace más de un año se hace giro directo y ya se comenzó a implementar la reforma a la salud de Gustavo Petro y de Carolina Corcho? Entonces, ¿ya hay buenos resultados? ¿Ya estamos viendo resultados en salud? Pues comencemos por este titular, que además, fíjense que confirma lo que dice el presidente. Efectivamente, se han girado 57 billones, esto es corte abril. 57 o sea, es un poco más de la mitad del presupuesto. Cerca del 80% del presupuesto se ha girado de manera directa desde ADRES, o sea, ya no están sirviendo como intermediario. Lo confirmó el señor Félix Martínez, es el apellido del director de la ADRES, que habla de lo mismo, de que se han girado 57 billones de pesos a IPS y proveedores. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí están los 57 billones de las IPS y a la siguiente, en donde la Defensoría del Pueblo, usted me corrige, señor Briceño, pero la Defensoría del Pueblo no es parte del andamiaje de la extrema derecha colombiana, ¿no? La señora Iris Marín, ¿cuál es el origen político de la Defensora del Pueblo? La verdad,
Sí. Claudia López. Ah, bueno. Y Angélica Lozano. Bueno, viene de la izquierda colombiana en todo caso, uno la escucha, es una mujer progresista, Sí. feminista, entonces pues poco sospechosa de hacer parte del fascismo internacional o de la extrema derecha. Esa Defensoría del Pueblo de Iris Marín reconoce que han aumentado en 2 años, o sea, No, increíble. 2 años, 76% casi No. el número de quejas sobre fallas en el sistema de salud, es decir, una debacle. Pero vean, vamos a los números, vamos a los datos a los que les gustan los datos financieros. Ahí ustedes pueden leer en la tercera línea una línea que dice patrimonio. Esto es las EPS de Colombia. Las EPS de Colombia tienen patrimonio negativo. Cuando llegó Gustavo Petro, eso significa que si usted vende la EPS, lo que recibe por los activos, los edificios, los equipos, lo que tiene la EPS, las cuentas por cobrar, son menores a las deudas. O sea, usted si acaba con la empresa, queda debiendo plata porque no alcanza a pagar las deudas que tiene. ¿Y tiene un déficit de 10 billones? En 2022 era de 400.000 millones de pesos el patrimonio negativo, menos 400.000 millones. Ya era malo, era Sí. muy malo. Pero fíjense... Que por eso las intervinieron. Por eso las intervinieron, pero fíjese, Supuestamente. en 2025, estamos hablando de 3 años después, se multiplicó por 20 el patrimonio negativo. O sea, ahora es de menos 10 billones de pesos. Se empeoró 20 veces la situación financiera. Gracias de a la las EPS. intervención. Y entonces ahora, del- ¿quién interviene en lo intervenido? Nadie. La señora Sí. Corcho le preguntan, lo veíamos la semana pasada. Se interviene No, ya con venía mal. votaciones. Pues venían mal, Sí. pero venían mal con 400.000 millones de pesos en rojo. Ahora van mal con 10 billones, 20 veces más. Para que le pongamos datos al cuento. Y fíjense, solamente... Esta es la tabla que sigue, es la tabla 2, que es la siguiente diapositiva. Ahí están solamente las EPS que están intervenidas, para que no me digan, no, estos son las que siguen siendo privadas que se han deteriorado Y financieramente. que son No, pocas, ¿no? no, de esos 10 billones 200 mil, 10 billones 31 mil millones de pesos, o sea, prácticamente todo corresponde al patrimonio negativo de las EPS intervenidas, con un asterisco gigantesco. Estos datos no están completos porque la nueva EPS no reporta información Que financiera. tiene 10 millones de afiliados. Que tiene, es la EPS más grande, tiene como el 40%, es una cosa 10 gigante la millones. nueva EPS, y no está incluido el patrimonio negativo de la nueva Porque EPS. no lo reporta. No lo reporta, o sea, aquí podemos estar hablando de 15, No, 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 16, no, 20 no. billones de pesos de patrimonio negativo. Por lo tanto, pues la situación es gravísima. Y para rematar, decía el presidente Petro, no, esto no va a afectar para nada a las clínicas, porque ellos hablan, es como, no, ellos todo lo ven como en ejes de bueno y malo, ¿no? Sí, Los claro, buenos de las la película son las clínicas y hospitales, pues porque ¿quién va a ser enemigo de las clínicas y hospitales, no? Pero los malos eran las EPS. Entonces, sí, a las EPS les iban a dar varilla, pero a los hospitales y las clínicas no. Pero fíjese, lo que pasa es que las EPS ahora, como tienen esta grave situación financiera, le adeudan una cartera gigantesca a las clínicas y hospitales. Estamos hablando de que las EPS intervenidas, que es el primer recuadro, las EPS intervenidas le deben 17 billones de pesos a principalmente clínicas y hospitales, de los cuales 16 billones, o sea, casi todo, está a más de 90 días, o sea, está en mora. Entonces imagínense cómo funciona una clínica de hospital si las EPS les deben 16 billones Por de eso pesos. están cerrando servicios en todo lado. Están cerrando Por eso es que no hay servicios. medicamentos, En no hay las no servicios. intervenidas también pasa, pero por supuesto como la mayoría de EPS ya están intervenidas, la mayor parte corresponde a 9 EPS, Sanitas, ¿cuál otra está intervenidas? Famisanar, Compensar. Sabia EPS, SOS en el Valle, mejor dicho. Esto es pues el absoluto chuchuchú que se traduce en más quejas y reclamos, menos atención, menos medicamentos, una auténtica debacle. Y esto es lo que, ¿se acuerda que el señor Montealegre decía, no, hay que hacer una constitución para facilitar las Constituyente, reformas sí. sociales, una nueva constituyente para facilitar las reformas sociales, para ayudar a la gente, que haya igualdad, que salgamos de los problemas de Colombia? Pues ya estamos viendo cuáles son los resultados. Si lograran hacer esa constituyente, no es que habría más igualdad ni mejores resultados sociales, sino que tendríamos más de esta medicina, es decir, más resultados antisociales, peores para las personas de menores ingresos, que son las que terminan sufriendo más con la debacle en la salud. Un fracaso completo, oiga. Qué tristeza ese tema. Doctor Mateo. Bueno, yo también me demoro entonces muy poquito para terminar rápido. Yo voy a salirme del país. Yo quiero hablar un poquito más de Milei y
¿por qué es que lo quieren tanto? Pues porque Si lo digo quieren porque- mucho, sí. Sí. Pues hombre, salió un ranking de presidentes de Ah, fue Latinoamérica. madre, véalo. ¿Dónde Y, está Petro? ¿No pues, está de primero? Viva la libertad, carajo. No, tan raro, ¿no? Qué raro, ¿por qué? ¿Dónde está? Javier Milei está de primeras. Ay, mire Gustavo Petro. Ah, bueno, Gustavo- pero Petro le gana a Maduro. Güey. Sí, por lo menos. Le gana a Maduro, le gana a Todos Dina los de izquierda Boluarte, están que es abajo. creo que es la presidenta menos famosa de Perú, y Ujú. pues obviamente le gana a Luis Arce, que es de Bolivia. O sea, Pero Dina entonces- Boluarte ni siquiera fue elegida por votación pues popular. por eso es que no lo quieren ahí, además. Sí, pero entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces aquí rápidamente yo quiero mostrarles por qué pasa esto. Entonces para eso está la segunda imagen. Pues hombre, el tema es que todos los datos que les voy a mostrar son datos contundentes sobre cómo ha estado el gobierno de Milei ha sacado de una crisis que se veía venir con el kirchnerismo. Y lo primero es el tema de la pobreza. Creo que es el tema que a la gente más le importa, y es, mire solamente cómo cae la pobreza en simplemente un año, un poquito más de un año, el 38,1% en el primer trimestre de 2025, cuando él empezó, pues estaba en 40, y obviamente subió pues por todas sus reformas, y pues ya está una pobreza mucho menor a lo que tiene, digamos, o lo que tenía, digamos, el kirchnerismo. Eso es lo mismo, también lo podemos ver, digamos, con la tabla de la indigencia. Pero una de las cosas que a mí más me parece interesantes es que esto lo logró, Milei lo logró justamente con superávit, y es para eso la siguiente gráfica, y es que, miren aquí, este es el superávit primario. El superávit primario es el superávit que se da cuando son ingresos, son mayores los ingresos a los gastos, pero antes de la deuda, que obviamente pues usted antes de la deuda tiene que revisar cómo están sus finanzas. En el 2024 se terminó con un superávit del 1,8%, cosa que en Colombia ni en ningún, es algo muy anormal en cualquier país de Latinoamérica. Y la cosa parece que se está dando igual en el año 2025, cuando estamos estos son cifras de mayo. A mayo el superávit en Argentina era del 0,9%. Pero siguiente imagen. El superávit fiscal, que es cuando ya se habla con el tema, digamos, del pago de la deuda, o por lo menos de los intereses a la deuda, sigue siendo superávit. Es decir, en Argentina están honrando sus deudas, las deudas que les dejó el kirchnerismo durante 15, 20 años que duró. Están honrando sus deudas de ese gobierno, de esos gobiernos megalómanos que solamente gastaban y gastaban, y aún así siguen en superávit. Es decir, es un gobierno que empieza pues a salvar las cuentas, ¿cómo diríamos? A financiarse sin necesidad de más deuda, y obviamente honrándolas las que ya tienen. Y lo más importante también, uno de los temas que más se hablaba en Argentina, era el tema de la inflación. Mire cómo cae la inflación y cómo sigue cayendo. El mes pasado cayó la inflación en 1,5. Es una inflación que todavía es muy alta. Si nosotros lo comparamos con Colombia, pues obviamente Colombia tiene inflaciones actualmente del 5,5%, que sigue siendo alta para Colombia, pero en Argentina la inflación cae con el gobierno de Milei. Esto es algo que no se esperaba, y que justamente lo que buscamos acá es que esa inflación ya no sea ni siquiera del 1,5, sino que sea el 0,2, 0,3 mensual. Y es que incluso, además de este tema de la caída de la inflación, es que también hubo deflación en Argentina el mes pasado. Hubo deflación sobre todo en el tema de los sistemas de índices de precios mayoristas. Para eso la siguiente imagen. Vemos cómo era la inflación en el precio de los precios mayoristas en el mes de noviembre de 2023. Vemos que la inflación, esto es mensual, que la inflación en el mes de noviembre de 2023 era del 11,1%, es decir, una inflación del 11 mensual. Eso quiere decir que es más o menos unos 130, 140 porcentaje de la inflación anual. Y lo que podemos ver a continuación en la siguiente gráfica es que la inflación cayó, es decir, hubo deflación en el sistema de índices de precios mayoristas. Es decir, esto no había pasado desde hacía más o menos unos 15, 16 años, más o menos desde el 2008. No existía una deflación en Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que el gobierno de Milei, con todo el tema, digamos, de terminar, digamos, con sanear las cuentas, con el tema de tener más reservas en el banco de Argentina, llevó a que, pues, obviamente las importaciones y demás producciones cayeran en sus precios. Veamos, digamos, también la siguiente gráfica, y es que
la gente dice, no, es que la inflación cae, pero es que la inflación cae porque la gente deja de consumir. Pues bueno, aquí lo que estamos viendo es que el PIB de Argentina se dispara con el gobierno de Milei a un 104%, pues 104 no, a un 4%, y para la siguiente gráfica lo que podemos ver es que el consumo privado en Argentina también se dispara. Recuerden una cosa, la gente cuando usted le dicen, cuando usted habla de este tema, la gente le va a contestar, sí, es que la inflación cae porque es que los pobres argentinos ya no dejaron de consumir, y entonces por eso entonces los productores tienen que bajarle los precios. Mentira. La inflación cae es por una buena técnica financiera, por unas buenas decisiones con el Banco de la República, y además de eso, el gobierno de Milei ni siquiera tiene precios controlados. El gobierno de Milei sinceró los precios en Argentina, por si no se acuerdan. Y aquí está cómo se dispara el consumo en Argentina en este mes de, en este año de 2025. Y aquí lo que podemos ver es que en Argentina todos los sectores crecen, excepto el Estado. Ahí ustedes ven que los sectores como finanzas, pesca, hostelería, comercio, minas, todos crecen, mientras que allá por abajito ustedes ven como el Estado reduce. El Estado se En cambio, reduce. En Colombia la gráfica es al revés, ¿no? Es el único que saca como que el que empleo, hace por ejemplo, que está generando mayores es el empleo estatal. En el sector público, y cuando se habla de crecimiento en Colombia, solamente se ve que el que saca la cara o el que ayuda a que haya crecimiento en Colombia es el sector público. Aquí es al revés. Esto es un real crecimiento, porque es un crecimiento de verdad de una economía que no se financia por los impuestos de todos, sino por que las personas consumen y buscan estos productos. Entonces, simplemente ya para terminar, la última gráfica, Argentina está revisando esto es del FMI y está revisando el documento de World Economic Outlook del FMI. Argentina va a estar entre los 15 países que más crece en el mundo en el 2025, con un 5,5%. ¿Para qué les traigo todos estos temas? ¿Por qué nos debe importar a los colombianos? Porque podemos ver con Argentina, con el caso de Argentina, que un país puede crecer, y es más, crece cuando reduce su gasto, cuando reduce sus gastos y cuando deja de gastarse y endeudarse como un loco, como precisamente lo está haciendo Colombia. Yo creo que aquí lo que podemos ver es que necesitamos copiar el caso de Argentina y alejarnos de estos casos terribles como digamos es Venezuela, y Colombia pues precisamente está ahorita más inclinado al lado de Venezuela que al lado de Argentina en más este tema. Inclinado, no somos casi. no solo estamos más inclinados. Un poquito. Está volcados encima. Volcados, literalmente. Ese era Oiga, pero tantos problemas que tenemos y Montealegre metiéndonos en pendejadas de constituyentes. Y aquí pues obviamente en este capítulo tratamos de, como todos los miércoles, de abordar yo no sé cuántos temas, cuántos problemas, todo lo que pasa en un país, en Colombia, sobre todo en una sola semana. Y pues nada, a todos ustedes los que nos acompañaron en este programa, recuerden siempre compartir este programa, suscribirse, comentar, darle like. Esa es la forma en que nosotros podemos crecer y la forma en cómo podemos seguir aquí abriendo los ojos. Y que se lo mande el amigo Mamerto, como siempre. Oigan, y a las tías uribistas que están de moda, porque todo lo que dijeron las tías uribistas durante mucho tiempo siempre tenían la razón. Entonces a ustedes nos vemos el próximo capítulo de Nación Sabrosa, el próximo miércoles. ¿Y algo más para agregar? Nada, un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias a Vane. Gracias a Vane, y obviamente pues nuestra solidaridad otra vez con la familia de Miguel Uribe, con la familia de Juma, nuestro gran amigo que lastimosamente hoy partió. Dios los bendiga a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noticias sobre la salud de Miguel, eso es lo que todos esperamos. Así es, fuerza Miguel. Nos vemos. Chao. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.